De Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 23 de febrero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Sean ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Simplemente hacer algunos comentarios. Ya tenemos a nuestro primer invitado sobre, bueno, las informaciones que han trascendido, lo que están haciendo con las vacunas. Ya lo hemos comentado en este espacio. No tiene nombre en nuestro país, esto lo decimos a título personal. Comenzaron a vacunar a diputados oficialistas que forman parte del Congreso, que han fabricado a su medida, un momento tan complejo. Bueno, estamos en semana de cuarentena radical por el impacto del avance de la pandemia de coronavirus y el régimen de Nicolás Maduro ha decidido vacunar a su gente. Lo que ha sido un escándalo en países como Perú, en Argentina, incluso en España. Bueno, en Venezuela se ha hecho ley. Esto de utilizar los insumos, que son pocos, para proteger a un grupito. Bueno, recordar la hoja de ruta que estableció la OMS desde el inicio de esta pandemia y desde el proceso de vacunación, de hecho, para el establecimiento de las prioridades en el uso de vacunas contra el COVID en un contexto de suministros limitados. Y esa es la clave, suministros limitados. Hay países que ni siquiera han comenzado ese proceso de vacunación y el nuestro, bueno, el oficialismo, quienes tienen el control de los recursos, buena parte de los recursos del Estado, publicitan eso, ¿no? Es decir, ellos protegen a los suyos. Recordar que la prioridad debería ser, en este contexto, el personal sanitario en riesgo de alto o muy alto de infectarse, porque las personas, sobre todo de menos recursos, cuando van a un hospital, son atendidos por personal sanitario, no por ningún diputado oficialista. Esto lo decimos nosotros. Grupos sociodemográficos con un riesgo significativamente mayor de enfermedad grave o muerte. Estoy leyendo documentos de la OMS. Grupos sociales o de empleo de mayor riesgo de contraer y transmitir la infección porque no pueden distanciarse físicamente de manera efectiva. En fin, algún día, bueno, esto tendrá algún tipo de responsabilidad. No en este momento, lamentablemente, en Venezuela, en plena pandemia de coronavirus. Y a propósito de la comunidad internacional que sigue de cerca los acontecimientos, que todavía se empeñan, sobre todo la comunidad internacional democrática, en un cambio en nuestro país. Ayer Alemania pedía una investigación plena de los crímenes denunciados contra el régimen de Nicolás Maduro, sobre todo los que figuran en el informe de la Misión de Determinación de Hechos, los que tienen que ver con la violación de derechos humanos en Venezuela. Además, se confirmó reunión en la ciudad de Bogotá entre representantes del gobierno interino de Juan Guaidó y altos funcionarios del gobierno norteamericano. Así lo publicó el propio embajador de ese país para Venezuela, James Story, en su cuenta en Twitter. Y en ese contexto, el embajador mencionaba un tema que vamos a discutir con nuestro primer invitado, además del telón de fondo de la crisis, que es la situación económica, porque él hablaba de las reuniones que ha organizado el chavismo y él decía con ironía, bueno, a propósito de, digamos, las observaciones que ha hecho Jorge Rodríguez sobre lo que está ocurriendo en Colombia, nos complace ver que el régimen finalmente está escuchando a actores políticos, sector privado y sociedad civil que opinan diferente. Nos gustaría, decía él, ver una conferencia similar en Venezuela donde los participantes no terminen encarcelados para expresar su opinión y la verdad. Nos acompaña Juan Pablo Lalquiaga, que fue presidente de Corindustria, conoce perfectamente el tema que vamos a debatir, que es la crisis económica. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, muchas gracias por llamarme y buenos días a todos tus oyentes. Antes de hablar sobre el telón de fondo y lo que está ocurriendo en nuestro país, yo le pedí un comentario sobre este tema del diálogo y las negociaciones que está impulsando el chavismo en el contexto actual de nuestro país. Y este comentario, bueno, que con ironía hacía el embajador de los Estados Unidos para Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, fíjate que, a ver, da la impresión de que el contexto político venezolano no es uno que sea propicio para la transición política. Es decir, el gobierno de transición, el gobierno de Juan Guaidó,
ha venido de alguna forma disminuyendo sus posibilidades de poder alcanzar el mantra que nos habían transmitido, el que tenía que haber un gobierno de transición, que tenían que haber elecciones libres, ¿verdad? Y que tenía que haber un cese de la usurpación. Eso, en la medida que ha venido transcurriendo el tiempo, en la medida que el entorno político internacional ha venido avanzando con problemas propios, como el problema de la pandemia, la transición en Estados Unidos o transiciones en otros países, luciera que Venezuela ha venido teniendo ha dejado de tener la preponderancia que tenía, y simultáneamente con el efecto que ha habido en Venezuela de los partidos políticos que ante los últimos sucesos han venido no solamente perdiendo parte de sus integrantes que han tenido que irse, sino además perdiendo el liderazgo y la percepción de que son capaces de avanzar en la búsqueda de la transición. A medida que todo esto ha venido sucediendo, ahí luce que el autoritarismo, el régimen se ha venido sintiendo más cómodo. Parte de ese sentirse más cómodo es la ley antibloqueo, por ejemplo, mediante la cual lo que la ley misma dice es que se pueden transferir activos del Estado, cualesquiera activos del Estado, de cualquier forma, sin que haya manifestación ni la posibilidad de revelar públicamente cómo se hacen esas transacciones, ni para qué se destina el dinero. Entonces esa es una ley absolutamente descarada, mediante la cual el régimen puede hacer con los activos del Estado, y el Estado tiene mucho activo, entendiendo que no solamente los tenía en un principio, los ha expropiado, los ha comprado, los ha tomado, pero al final termina teniendo mucho activo de muchos sectores. Entonces el hecho de pasar una ley tan turbia como para la disposición de esos activos, pues es una manifestación del descaro o de la tranquilidad con la cual se sienten, así como lo es el descaro con el cual manifiestan, bueno, primero vacuno a los míos, cosa que tú venías señalando ahora que arrancaste el programa. En ese contexto, sin embargo, pues tienen todavía la ilegitimidad internacional, tienen todavía sanciones que inhiben cosas como, bueno, no solamente el petróleo, sino cosas como el endeudamiento internacional o la capacidad de poder reestructurar las deudas internacionales, ¿verdad? Y tienen encima cosas como toda la comunidad venezolana que está principalmente en contra, como consecuencia del no reconocimiento de la legitimidad política. Así que esas cosas que el régimen tiene en contra, de una u otra forma las tiene que ir transitando, las tiene que ir disminuyendo, las tiene que ir resolviendo. Y para eso, por supuesto, los acuerdos son importantes. El tema está en cuáles son los acuerdos, cómo se celebran y qué es lo que van a alcanzar. Y ahí, pues, por supuesto que están los acuerdos, digamos, dentro de un marco de un nivel de represión mayor. Este año lo arrancamos con, digamos, todo la persecución de Alimenta tu Solidaridad, que uno se pregunta, bueno, ¿por qué atacar a un grupo que es lo que está haciendo es caridad, o de azul positivo? Y ahí lo que se puede juzgar es que el autoritarismo no acepta competencias, ni en alimentación, ni en sanidad, y quiere mantener el monopolio de eso, con el propósito de mantener el monopolio de asistencia o de percepción de asistencia ante los ciudadanos. Si ese monopolio se quiere mantener en este nivel de mayor confort en el cual se está, y se abren unos diálogos, bueno, esos diálogos son unos diálogos mediante los cuales o a través de los cuales el autoritarismo o el régimen tiene un nivel de control muy importante, y dentro de eso se enmarcan por supuesto también los diálogos estos que Fede Cámara ha venido teniendo. Estos diálogos son, bueno, unos diálogos en los cuales muchos se preguntan para qué pueden servir. Otros dicen, bueno, siempre es bueno dialogar, pero yo creo que ahí uno tiene que hacer un análisis
pormenorizado de qué es lo que realmente el sector privado puede obtener y qué es lo que y qué es lo que está detrás de la mesa que uno no sabe que pueden ser pretensiones. Justo quería preguntarle, ayer conversando con el embajador Emilio Figueredo, él calificaba esta iniciativa del oficialismo, el régimen de Nicolás Maduro, como caramelos envenenados. Yo le pediría su comentario y apelando a su experiencia como dirigente gremial sobre la posibilidad real de éxito de una iniciativa como la que está promoviendo el chavismo, tomando en consideración los antecedentes, incluso lo que figura en el documento o los documentos que presentó Fede Cámaras ante la OIT, que narran y recogen lo que ha sido la persecución permanente, continua contra el sector privado y contra los trabajadores de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo te diría, María Alejandra, ahí que hay muchos que piensan que puede haber una transición económica sin una transición política, y lo llaman el modelo chino, ¿verdad? A diferencia del modelo chino real, a diferencia de China, Venezuela está en una circunstancia muy distinta. China, cuando salió del proceso del comunismo que llevó a cabo Mao Zedong y entró en el periodo posterior y arrancó Deng Xiaoping con toda la transición, China se focalizó en la recuperación económica. Para eso no solamente abrió la economía china de una manera importante, de forma tal de que el capitalismo pudiese ingresar, es decir, la capacidad de invertir para generar trabajo y que ese trabajo se transformase en la producción de bienes y servicios para el sector interno, sino principalmente para la exportación, de forma tal de poder recuperar la balanza comercial china, la balanza comercial china, muy necesaria para la recuperación de su economía. Y eso lo hizo en un contexto de entender que en la medida en que ellos eran más eficientes, ellos iban a poder crecer. La eficiencia vino como consecuencia principalmente de instrumentar educación, y por eso han venido desarrollando desde entonces o han venido privilegiando desde entonces, primero la educación, segundo la copia de la tecnología y tercero la instrumentación de la tecnología. Y hoy en día te das cuenta de que China tiene, por supuesto, en avances de infraestructura muchísimos, en avances de tecnología muchísimos, y son el principal país en términos de educación de niños y en términos de la instalación de universidades que proveen los mayores niveles de tecnología. Eso es absolutamente distinto a Venezuela. En Venezuela se ha venido desdeñando la educación desde hace mucho tiempo. Estamos en unos niveles de retraso en términos de educación muy fuertes. Estamos en un nivel de deterioro de infraestructura muy fuerte, y lo que hemos venido es destruyendo y deteriorando la economía. Entonces, estamos en dos polos apartes desde el punto de vista de lo que es el modelo chino. Con lo cual, entonces, si lo que estamos persiguiendo no es el famoso modelo chino, estas conversaciones ¿a qué responden? O esta iniciativa de apertura de la economía, ¿que responde? Bueno, en una medida responde a la necesidad, porque se destruyó la industria petrolera y se la destruyó o a exprofeso o por negligencia o por corrupción, pero el caso es que la principal aportante de divisas para el país se la destruyó junto con la destrucción del resto de la economía. Si no tenemos divisas producto de eso y hemos caído en el empobrecimiento y su tratamiento mediante la emisión monetaria que trajo la hiperinflación, los venezolanos estamos en el peor de los mundos, ¿no? Ante eso, lo que hay es casi que la obligación de poder de liberar la economía para que medio funcione un poco, y en eso se ha dado pues este desmontaje de controles, este desmontaje del control de cambios, esta posibilidad de poder transar en dólares que permite que los ciudadanos pues no se vean o no estén sujetos al empobrecimiento permanente que causa la hiperinflación. Pero esas son cosas que se han dado casi que de manera espontánea, como respuesta a todos los disparates que el régimen ha causado. Entonces,
en ese contexto, digamos, esta apertura económica, bueno, es una cosa que el gobierno ha hecho porque lo ha planificado, o es una respuesta natural de la sociedad en la búsqueda de su supervivencia. Porque si es una respuesta natural, confundirlo con un privilegio que el régimen ha otorgado, pues es un error. Y dentro de eso, entonces uno tiene que analizar, bueno, cuánto más se puede avanzar. Yo recientemente publicaba un artículo en el cual decía, bueno, ¿qué se puede esperar de esa conversación? Uno no puede esperar crecimiento del mercado, uno no puede esperar recuperación de la infraestructura, uno no puede esperar recuperación del Estado de Derecho esencial, o de los derechos de propiedad esenciales para que haya la confianza para producir inversiones. Si no se pueden esperar esas cosas, bueno, ¿qué se puede esperar? Bueno, cosas mucho más pequeñas, ¿verdad? Esas cosas mucho más pequeñas son muy importantes. El permitir que los bancos puedan utilizar los depósitos que tienen en moneda extranjera como para poder otorgar crédito, eso sería una cosa muy importante que se puede conseguir. El erradicar este 7x7 que no tiene mucho sentido, el que se pueda, digamos, importar gasoil por parte del sector privado, o el que las vacunas se puedan importar por parte del sector privado, digamos, con toda la formalidad. Cosas que son necesarias, pero que no son transformadoras de la economía. Yo creo que uno tiene que tener eso claro como para entender en qué se puede enmarcar estas conversaciones, porque si uno cree que se van a recuperar el Estado de Derecho o los derechos de propiedad, yo creo que se está pensando fuera de la realidad. Y en ese marco es que entonces tiene que darse la conversación, si es que esa conversación radica exclusivamente en el tema económico. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Le ruego permanezca Juan Pablo Lalque haga unos minutos más con nosotros. Al regreso quisiera ahondar en el tema económico y preguntarle su opinión en lo personal, más allá del análisis sobre este tema, las posibilidades de éxito, tomando en consideración los antecedentes y que, bueno, la mayoría de los que acompañan a Nicolás Maduro primero no han abandonado las razones por las cuales son investigados en el exterior, las gravísimas razones por las cuales además acaban de ser sancionados. Tampoco han abandonado el modelo que nos ha traído hasta acá, insiste con aquello de las comunas, bueno, el modelo comunal, digamos, ¿no? Y exaltando incluso el manifiesto comunista. Yo le pediría un comentario más allá de la supervivencia momentánea que entiendo, plantea usted, están buscando. Quisiera su comentario en lo personal, pero al regreso de la pausa, si me permite. Ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Nos acompaña Juan Pablo Lalque, quien fue presidente de Conindustria. Yo le dejaba una inquietud en lo personal sobre lo que está ocurriendo, este proceso que ha iniciado el oficialismo, un renovado diálogo con distintos sectores de la sociedad que no toma en cuenta para nada la alternativa democrática, al menos públicamente.
Y yo le preguntaba su opinión en lo personal sobre las posibilidades de éxito, tomando en cuenta que ellos no han abandonado el modelo y mucho menos las razones por las cuales son investigados en el exterior. Pensamos en el riesgo reputacional, por ejemplo, que es tan importante para grandes empresas en nuestro país. Sabemos que, bueno, la situación, por lo que explica nuestro invitado, es de supervivencia, pero en su opinión, quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, fíjate que yo creo que el modelo sí lo han abandonado, lo que no han abandonado es el poder. El modelo comunista, que supondría que los medios de producción pasan a manos del Estado, que en Venezuela lo estaban en gran medida, ya cuando asumió el chavismo, porque como grandes sectores de la economía, PDVSA, Pequiven, todas las industrias mal llamadas básicas de Guayana, la producción de hierro y aluminio, así como gran parte de la electricidad y algunas cementeras, por mencionar tan solo algunas de las empresas que eran de los importantes productores, estaban en manos del Estado. O sea que Venezuela ha sido, con el pasar, con el crecimiento, digamos, contemporáneo de finales del siglo XX, Venezuela fue un país con un nivel de capitalismo de Estado muy importante. Es decir, el sector privado venezolano nunca ocupó grandes espacios. La Telefónica, de las empresas más grandes que habían en Venezuela, tal vez en el sector agroalimentario, tal vez un poco en el sector automotriz, pero digamos suponían una fracción de lo que era la economía. Entonces Venezuela nunca ha sido un país de propiedad privada, como conceptualización general de la sociedad. El grueso de los ranchos donde viven muchísimas personas pobres en los alrededores de las ciudades son tierras municipales en las cuales las personas lo que tienen es su bienhechuría, pero no son dueños de terreno, lo cual no les permite transarlo. Bueno, pero dentro de ese contexto, cuando ingresa el chavismo, la intención del chavismo, habiendo cambiado la Constitución como para poder permanecer, es básicamente esa, la permanencia. Y para la permanencia, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, lo que hace falta es el sometimiento. Entonces, el norte de todo autoritarismo para poder mantenerse es el hecho de poder mantener sometidos a los ciudadanos. Y los ciudadanos, la forma de someterles es irle quitando derechos e irle generando dependencia para con el Estado. En base a eso, pues cuando había plata producto del petróleo, pues se creó Cadivi y nadie podía transar fuera de Cadivi. Sobre la base de eso se crearon los CLAPS como mecanismo, pues, de que haya una dependencia directa en la alimentación entre el ciudadano y el Estado. Como consecuencia de eso, se trató de crear el modelo comunal que dependía de la Presidencia de la República y se evitaba todo el proceso de centralización. Entonces, si uno ve que el proceso como que la intención es sometimiento, bueno, ante el sometimiento, vamos, las reglas de un país liberal democrático no operan, pero en Venezuela esas reglas han sido un escollo como para poder tener plena confianza de que se va a mantener en el poder. Entonces hay que eliminar las elecciones. Entonces todo este nuevo marco de Estado comunal que se está creando, bueno, muy posiblemente lo que trae por detrás es elecciones de segundo piso. Yo controlo a las comunas controlan o son el ente electoral y desaparece el sistema de votación tal cual como lo conocemos en este momento, no solamente para la elección del Ejecutivo Nacional o de la Asamblea Nacional, sino como para la elección de todos los poderes regionales, alcaldía. Claro, la pregunta que yo le haría es dos cosas. En principio, lo que depende de estos acuerdos, estas negociaciones dependen de la palabra de Nicolás Maduro. Ese es el fundamento de la ley antibloqueo. ¿Qué posibilidades de éxito puede haber en esos términos? Por ejemplo, Fedecámara está planteando, según ha publicado la prensa internacional, tener concesiones para importar gasolina, operar estaciones de servicio. ¿Qué garantías hay de que eso se va a mantener en el tiempo si llegara el caso de que consiguen
ese tipo de concesiones. A eso me refiero. Y por otra parte, el riesgo reputacional, de llegar a acuerdos con un régimen que está investigado por gravísimos delitos en el exterior. ¿Qué puede decirnos? Lo que te podría decir es lo siguiente, María Alejandra. Si tú no tienes, si tú vives en una dictadura, como es Venezuela, un país en el cual mediante elecciones tú no puedes tener alternabilidad de gobiernos, un país en el cual el sistema de justicia depende del Ejecutivo Nacional, el sistema legislativo, bien sea por la Asamblea Nacional Constituyente o por la actual, dependen del partido de gobierno, deja de haber contrapesos. Si tú no tienes contrapesos, ¿cómo puedes ejercer acuerdos? Entonces, cualquier acuerdo al cual llegue un gobierno en otro país es ¿cómo se llama? Pasa por el Congreso o la Asamblea Nacional de ese país como para transformar ese acuerdo en ley, y esa ley es ejercida a través de un sistema judicial que si tú, contratante con el gobierno, no estás de acuerdo porque él incumplió, a través del sistema judicial tú puedes defenderte de ese incumplimiento. En Venezuela eso no va a pasar, no va a pasar en este régimen. Entonces, cualquier acuerdo al cual se llegue con el gobierno nacional, cualquier acuerdo al cual un local llegue con el Ejecutivo Nacional, con el régimen, va a estar supeditado a la buena intención, al deseo o al capricho de seguir respetando ese acuerdo, ¿no? Entonces, si eso es así, si esa es una realidad dura, la importación de gasolina, o cualquier otra concesión que el régimen quiera hacer para la operación de la economía, va a estar sujeta a esa debilidad, que es una debilidad enorme. El riesgo reputacional, el riesgo reputacional es un factor que dentro de un régimen autoritario, dentro de una dictadura como la venezolana, supone también el reconocimiento de la supervivencia. Es decir, si yo importo gasolina como privado, yo estoy manchado por el hecho de que conseguí el permiso. No, porque yo estoy operando. Quedó manchado, si acaso de ahí se deriva algún proceso de corrupción, como ha sucedido en gran medida, pero no está supeditado exclusivamente a corrupción. Es decir, si el sector privado importa, compañías venezolanas privadas importan inyecciones contra el coronavirus. Esas compañías son de por sí corruptas o van a quedar manchadas porque tuvieron el permiso para poderlo autorizar. No necesariamente, ¿verdad? Si lo hacen transparentemente y las compran y las venden en Venezuela, perfecto. Ahora, si dentro de eso se trama alguna otra cosa, de la cual uno puede o no saber, ahí sí hay una reputación que queda manchada. Pero dentro del proceso de supervivencia yo no creo que eso es necesariamente cierto. Lo que no creo que eso vaya a ser transformador para la economía. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme justamente a lo que está ocurriendo con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. No ha habido mayores cambios, al menos durante este año 2021. Continuamos en hiperinflación, según datos que ha publicado el Banco Central de Venezuela. Quisiera un comentario de su parte, pero al regreso. Ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fonpresceibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Nos acompaña el expresidente de Conindustria, Juan Pablo Lealquiaga. Y bueno, hemos comentado este intento del oficialismo de establecer algún tipo de negociación con distintos sectores en Venezuela, tratando de ofrecer, no sabemos exactamente qué, sin abandonar el sistema. Nos acompaña Juan Pablo Lealquiaga y yo le dejaba una inquietud al cierre sobre el telón de fondo de esta crisis. No hay mayores cambios más allá de lo que usted ha mencionado. Producto de la realidad, es decir, esto de la dolarización transaccional de nuestro país, pero continúa, o producto, mejor dicho, de la hiperinflación, la devaluación de nuestra moneda. Yo le pedí un comentario específicamente sobre este tema. Lo escuchamos. Bueno, fíjate que yo creo que aquí sí ha habido un cambio que está en proceso de producirse y que va sacando a una cantidad importante de ciudadanos de la hiperinflación, y son todos aquellos que van transando en dólares. La dolarización es una respuesta espontánea a la pérdida de poder adquisitivo del bolívar. El régimen destruyó el bolívar. El bolívar ya venía destruido como medio de ahorro en muchísimas personas. Cada vez que podían, hace ya muchos años, cambiaban sus bolívares en dólares para mantener el poder adquisitivo de su moneda. Pero el bolívar seguía manteniéndose como mecanismo de cuentas, es decir, yo sacaba las cuentas en bolívares, y como mecanismo de transacción, yo pago en bolívares. Más recientemente se perdió como mecanismo de cuentas, es decir, yo ya venía sacando mis cuentas en dólares, decía, te vendo a tantos dólares independientemente de que me lo vendas en bolívares o no, ¿verdad? Y al final ha venido perdiendo espacio como mecanismo de transacción, y muchas de las transacciones se van haciendo en dólares mismos, bien sean billetes verdes o a través de los precarios mecanismos que ofrecen los sistemas bancarios internacionales dentro de Venezuela. Y eso ha llevado a un nivel de dolarización con niveles muy bajos, además con remuneraciones muy bajas, pero para las remuneraciones de los trabajadores. Remuneraciones muy bajas, quiero decir en términos internacionales, pero por lo menos estabilizantes. Una persona que empieza a ganar en dólares no tiene que salir corriendo a comprar lo que sea porque se le va a desinflar ese bolívar, puede mantener esos dólares en el tiempo porque sabe que le van a comprar lo mismo o básicamente lo mismo. Y esto está siendo útil para una porción creciente de la población. Todavía hay una porción que es muy grande que está fuera de eso. Todo el sector de empleados públicos, todo el sector de jubilados o las personas que están básicamente en la informalidad. Y ellos continúan teniendo un nivel de empobrecimiento muy fuerte. Como consecuencia del conjunto, y de la hiperinflación, por supuesto, Venezuela se ha empobrecido de manera importante. Pero el proceso de dolarización ha estabilizado una porción de la población, y tú como consecuencia de eso ves que han aparecido nuevos comercios, nuevos servicios y estabilidad para una pequeña porción de la población, pequeña pero creciente porción de la población. Entonces, ahí uno dice, esto es una planificación del gobierno de Maduro, o esto es una cosa, ¿qué es lo que es esto? Esta es una reacción espontánea, como ha sucedido en muchos otros países, cuando pasan por procesos de hiperinflación, se van volcando hacia otra moneda, y eso permite una estabilización del poder adquisitivo y una pequeña recuperación del nivel de actividad. Esa recuperación del nivel de actividad, ¿cuánto puede llegar? No puede llegar a mucho, porque sin financiamiento, es decir, sin banca, sin seguridad jurídica, sin con el temor que hay de producir inversiones para que se recuperen cosas tan esenciales como los sistemas de electricidad. La recuperación económica no puede ser importante sin sistema judicial, como te refería en un principio.
Bien. Juan Pablo Lalqueaga, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, expresidente de Conindustria, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica y, bueno, esta negociación o negociaciones, conversaciones que está promoviendo el oficialismo con distintos sectores de nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.